Bien, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos diálogos sobre comercio e integración en tiempo de pandemia. Espero que todos estén muy bien en sus casas. Hoy vamos a hablar de un tema, creo yo, que no solo importante, sino apasionante, como es el tema del comercio de servicios, y en especial de servicios basados en conocimiento. Yo, tal vez el comercio internacional de servicios basados en conocimiento sea el fenómeno más dinámico dentro del comercio internacional desde finales del siglo XX. Durante la última década, para la cual tenemos datos para todo el mundo, es decir, de 2008 a 2018, las exportaciones de servicios han crecido a una tasa promedio anual del 5.4%. Esto es 1.4 puntos porcentuales por encima del comercio de bienes, lo cual ha llevado a que la participación del comercio de servicios en el comercio mundial crezca. Si uno ve los datos de 2018, del total del comercio de bienes, si uno ve la participación de los servicios basados en conocimiento en el comercio total del mundo, alcanzó el 12%, y si uno lo mide no en términos brutos, sino en términos de valor agregado, eso llegó al 15%, ¿no? Es decir que claramente es un sector muy dinámico en el mundo. Ahora bien, América Latina y el Caribe todavía tiene una participación muy baja dentro del sector, menos del 2% del total de las exportaciones mundiales de servicios basados en conocimiento corresponden a exportadores de la región, con lo cual está claro que hay mucho por ganar ahí. Si uno ve la participación en el comercio mundial de servicios basados en conocimiento ha caído durante los últimos años, pero eso no implica que las exportaciones no hayan aumentado, ¿sí? Aumentaron en la región, solo que aumentaron a un ritmo menor que lo que aumentó el resto del mundo. Eso ha hecho que perdamos cierta participación, pero mirando el vaso medio lleno, creemos que es un mercado en el cual tenemos una chance en la región. Y es un mercado muy interesante porque se ha mostrado ser más resiliente a las crisis, tanto en el año 2008 como en el año 2015. El sector ha tenido un comportamiento mucho más benévolo que el que tuvo el resto del comercio de bienes. Y de alguna manera las restricciones a la movilidad internacional y la contracción del comercio internacional de bienes han afectado significativamente a los sectores tradicionales de servicios durante la pandemia. Se han observado caídas históricas en servicios de turismo, en el transporte, en distribución, pero no tanto en los servicios basados en conocimiento. Si bien todavía no tenemos datos muy actualizados, si uno ve los datos de balanza de pagos del primer trimestre del año de los principales países importadores de servicios, lo que se ve es que se muestran mucho más dinámicos el segmento de servicios basados en conocimiento que el resto de los servicios. Ahora bien, de alguna medida la pandemia también creemos que puede llegar a generar una oportunidad para este tipo de servicios, dado que hay de alguna manera ciertos cambios comportamentales que han acelerado el proceso de transformación digital que se venía dando, y la presencia de este tipo de servicios, o sea, todo el teletrabajo de alguna manera ha dado lugar a que mucha de la provisión de servicios se haga más intensiva en lo que se denomina microsourcing, o sea, que provisión de pequeños proveedores de servicios que ya lo empiezan a hacer de forma transnacional. Toda la aceleración de la digitalización ha permitido que se den nuevos tipos de servicios de forma remota. Hoy por hoy, tal vez el caso más paradigmático es la educación. Hoy uno puede estudiar en cualquier universidad del mundo, tiene programas ya de forma remota, y se han creado nuevos servicios que se pueden brindar de forma remota, ¿no? Hoy la telemedicina es un caso claro, tal vez empujado por la pandemia, pero desde eso hasta servicios culturales, hasta propios servicios deportivos. Hoy es normal tomar clases de gimnasia de forma remota. Con lo cual es de esperar que se den cambios importantes en el sector, fruto también de la pandemia, y que no necesariamente sean cambios que vayan en detrimento del sector, sino que probablemente empujen el sector. Ahora bien, es importante tener claro que es un sector que tiene características particulares que lo hacen muy distinto al sector tradicional de producción de bienes. O sea, es un sector que produce intangibles. El hecho de que sean intangibles, por ejemplo, impide que se puedan acumular, hace que los medios de comercialización sean distintos.
Es un sector que usualmente es mucho más intensivo en capital humano que en capital físico. Eso tiene sus pros y sus contras. Por ahí las barreras de entrada son más bajas porque hay que hacer menos inversión de capital, pero al no tener esa inversión de capital tampoco tienen colaterales para financiarse, entonces el approach a ese tipo de cosas suele ser distinto. Los modos de suministro también son diferentes al del comercio de bienes. Los canales de distribución son distintos. En general, en el comercio de bienes, la mayoría del comercio internacional se hace, lo que se denomina B2B, ¿no? Business to business, o una empresa que le exporta a otra empresa o a un trader. En los servicios, parte se hace así, parte se hace B2C, o sea que se vende el servicio directo al consumidor, y de forma creciente se están haciendo servicios de peer-to-peer, ¿no? De suplidor a consumidor de forma directa, sin pasar por un intermediario, lo cual también hace que tenga ciertas características particulares en la forma en la cual tratamos el sector. Y otra característica que creo que es sumamente importante es que es un sector en cambio permanente, ¿no? O sea, no es, si bien el cambio tecnológico y demás se da en todos los sectores, el sector de servicios es un sector que está cambiando todo el tiempo, ¿no? Si uno piensa los servicios de software, por ejemplo, el tipo de software, el tipo de programación que se hace, etcétera, cambia día a día, ¿no? Entonces, cuando un empresario tiene que hundir capital en una empresa de este tipo, es muy difícil pensar en hundir capital en proyectos de largo plazo, porque sabe que va a estar cambiando todo el tiempo, entonces la forma en la cual piensa su negocio también es distinta. Y todo esto también se ha reflejado en la política comercial, ¿no? En la forma en la cual se negocia la política comercial y se aplica la política comercial en servicios es distinta que en los bienes. O sea, se negocia por listas negativas, haciendo reservas de mercado, etc. Entonces, la idea de hoy es hablar sobre estos temas, ¿sí? Sobre un poco cómo es la estructura del sector, qué es lo que ha estado funcionando, qué ha cambiado, y un poco indagar sobre qué aspectos es importante tener en cuenta post pandemia para el sector de servicios. Entonces invitamos a alguien que sabe mucho del sector, que ha trabajado en mucho de este tema y que continúa trabajando, investigando sobre el tema. Dorotea López Giraldo. Dorotea es mexicana, economista del ITAM, máster en Economía de la Universidad de Cambridge, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago. Actualmente es la directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, donde también es profesora e investigadora. Así que, Dorotea, mil gracias por tomarte un tiempo para charlar con nosotros hoy. Muchas gracias a ti por la invitación. Dorotea, la idea, si te parece, es que charlar primero sobre el sector, ¿sí? Estructuralmente, y después indagamos sobre la pandemia, ¿no? Ahora, para mí me resultó muy interesante cuando en el año 2016, junto con Felipe Muñoz, ustedes publicaron un trabajo donde revisaban de alguna manera la relación entre comercio de servicios y el desarrollo. Si bien en esa época el sector de servicios claramente ya había comenzado a funcionar, éramos pocos en América Latina los que hablaban de este tema, y lamentablemente seguimos siendo pocos. Es un sector sumamente importante al cual hay que ponerle mucha atención. Y ustedes revisaban de alguna manera la relación entre comercio de servicios y desarrollo, ¿no? Y ustedes lo que afirmaban ahí era que claramente había potencial en el sector para empujar el desempeño económico de los países, que tenía potencial en términos de reducción de pobreza y mejora del empleo y de inserción internacional a través de las cadenas globales de valor. Y también planteaban que, dadas las características del sector, algunas de las que repasaba antes, se debía contar con políticas de promoción de desarrollo productivo específicas para el sector, ¿no? Lo cual lleva a esta controversia entre políticas horizontales o verticales y el tema de picking winners, ¿no? De por qué el Estado tiene que apuntar por unos sectores y no por otros. Bueno, pasaron ya más de 4 años de que escribieron eso, el sector avanzó mucho y en algunos casos también cambió. ¿Cómo lo verías ahora, no? ¿Qué factores de lo que ustedes veían se comprobaron que efectivamente pasó, o dónde crees que hay cambios? Okay. Bueno, agradezco mucho tu invitación, la invitación del BID Intal, y encuentro muy interesantes estos diálogos, y como tú dices, a pesar de ser unos pocos locos que nos gustan los servicios, creo que cada vez somos más, y cada vez es un tema que, sobre todo a raíz de esta crisis, nos ha quedado claro su relevancia. Yo te diría que probablemente
uno a veces escribe un artículo y luego lo ve y lo encuentra absolutamente obsoleto y se siente mal por todas las cosas que dijo en su momento. Pero yo creo que este artículo para nosotros el diagnóstico probablemente se ha hecho cada vez más agudo y se ha legitimado la necesidad de esas políticas y se ha evidenciado en muchas señales. Para empezar, yo te diría que esta crisis nos ha dejado ver que la economía ha sido activa gracias a los servicios, o sea, hemos tenido lo que se ha podido reactivar o lo que se ha podido seguir ha sido gracias a los servicios, pero que además también nos han dejado ver su importante nexo con el desarrollo. O sea, hay una evidente brecha digital, hay una evidente consecuencia de los sectores donde no están desarrollados los servicios, y esta brecha que a lo mejor en algún momento eran servicios más básicos, o que hablábamos de este rol medular que tienen los servicios, hoy día se ha hecho mucho más evidente y esta crisis nos ha llevado a, como dice Rodrigo, tendencias que venían evidenciadas ya en los desarrollos. Y yo creo que los argumentos para justificar la intervención los mencionaste tú al principio de tu introducción, en la mayor complejidad que tiene vender o entender cómo se comercia un intangible, ¿sí? Cuando uno le pregunta a los estudiantes qué son los servicios, es como que hay que ir pensando qué son los servicios, no es tan evidente, y además hemos cometido probablemente el error de meterlos en una bolsa, dada la heterogeneidad, la profunda heterogeneidad que hay entre ellos, la multimodalidad que hay en las transacciones entre ellos, y el mayor número de instituciones que hay involucrada en la creación de las barreras de los servicios. No es lo mismo el arancel que uno pone a la entrada del tomate y el comprador y el vendedor, que los servicios que involucran una mucho mayor número de instituciones donde las barreras son más difíciles de entender. Y yo creo que lo que hay consenso es que hay que diversificar, que los servicios basados en el conocimiento sin duda aportan una mayor complejidad a las canastas productivas y que son fundamentales en el sostenimiento de las cadenas globales de valor. Y aquí yo creo que hay evidencia en que hay relevancia en las políticas de promoción al desarrollo de la exportación. Ahora yo te diría que la selectividad y la neutralidad no es algo que creamos que está resuelto, pero sí me parece que es un debate que está mucho más presente y que está mucho más abierto por parte tanto de los países como de los académicos. Uno hoy día oye académicos mucho más a favor de las políticas de promoción de desarrollo. De hecho, ustedes sacaron un libro muy bueno sobre políticas industriales y partía diciendo por qué uno ya no lo debe llamar políticas industriales, sino lo debe llamar políticas de promoción al desarrollo. Pero sin duda estamos asistiendo además a una reconfiguración entre las fuerzas de Estado y mercado que plantean este debate nuevamente. Y si uno mira la mayoría de las propuestas de la CEPAL, del G20, de distintos organismos, se da cuenta que hay una mucho mayor necesidad de la presencia de un Estado distinto, un Estado mucho más participativo y más involucrado. Y yo creo que en esto que nos reveló la pandemia de lo terrible que puede ser la iniquidad en materia de servicios lo que tú decías, por ejemplo, en materia educativa nos hemos dado cuenta que a pesar de que podamos tener un alto número de penetración, todavía seguimos teniendo problemas que nos hacen que no todos los alumnos tengan un computador o que no todos los estudiantes tengan necesariamente el ancho de banda para poder asistir a clases. Sin ir más lejos, el efecto sobre las pymes. Entonces yo creo que así concluyendo, yo diría que más que nunca la inclusión de los servicios en el diseño y la implementación de políticas públicas como parte del plan nacional de un país me parece esencial. Fortalecer áreas de servicio como telecomunicaciones, infraestructura, capital humano, inclusión digital, revisar nuestras reglas y normas y cómo incluimos en este ecosistema a todos los agentes, o sea, al sector público, al privado, a todos los actores. Y sin duda lo que hablábamos antes de ingresar, necesitamos datos porque claramente sin datos es muy difícil generar estructuras de política pública.
Yo creo que a lo mejor el gran debate es que estamos todos en lo mismo, entonces de repente uno dice, bueno, vamos a subirnos todos a este tren, ¿cómo vamos a entrar todos en este tren del nuevo cuestionamiento? Pero yo creo que es un debate que está más presente que nunca, no solamente en la academia, sino en el diálogo público-privado académico. Interesante. En estos diálogos que venimos teniendo, es interesante que muchas veces lo que suele salir es que se empezaron a visualizar sectores que antes no se visualizaban, ¿no? Por ejemplo, la logística, era un sector que uno cuando diseñaba o veía la política pública, la política de desarrollo productivo, no siempre era un sector que uno miraba con detenimiento. Claramente hoy, si no fuera por la logística de distribución de última milla, en los países con cuarentena sería imposible aprovisionarse de cosas. Hace poco una charla que tuvimos con gente de la FAO nos decía, bueno, se visualizó el productor de alimentos, que era algo que uno lo daba por dado, alguien lo hacía, bueno, ahora es clave que esa no se interrumpa, porque si no tenemos acceso a eso. Y creo que el tercer sector que se empezó a visualizar es este de los servicios, ¿no? Y como decías tú, o sea, que empezó a visualizarse también las brechas que hay detrás del sector, ¿no? La necesidad de tener ancho de banda, de poder tener buena comunicación, o sea, es súper interesante. Ahora, está el tema que mencionabas de la política pública, ¿no? O sea, de cómo el Estado tiene que incluirlo y el debate pendiente, si querés, sobre si a través de políticas horizontales o verticales. Pero también hay mucho sobre cuál es el rol del sector privado, ¿no? Cómo es la configuración de las élites en poder generar un buen ecosistema de sector de servicios y poner el foco en este sector, ¿no? Entonces, ustedes han estudiado mucho eso y particularmente en el caso de Chile. ¿Cómo ves ese tema? O sea, el rol de las élites empresariales en el desarrollo del sector. Para nosotros el estudio partió como decir, bueno, empezamos a leer todos los planes nacionales de exportación, todos los proyectos de diversificación y nos dimos cuenta que aparecían siempre los servicios. En todos los planes aparecían todos los servicios. Y que los programas no estaban muy bien diseñados en servicios y dijimos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que hay esta conciencia hace 20 o 30 años de diversificarse y no está sucediendo. Y un poco esa fue la manera de aproximarnos a este tema y fuimos encontrando un poco esto que dicen Stiglitz, que dice que las élites tienen el poder en las sociedades modernas de moldear el patrón de crecimiento económico y determinar las posibilidades de un país. Y lo que quisimos es un poco en la línea más schumpeteriana, tratar de entender por qué hay élites que se adaptan pasivamente al orden productivo y hay élites que modifican los patrones productivos. Y un poco ese era nuestro objetivo, entender qué era esto, si bien la élite chilena estaba condicionada por su geografía, por los años de la dictadura, teníamos que tener un poco más claro qué era esta élite, qué era lo que pasaba. Y lo que nos dimos cuenta es que por un lado era una élite que rentaba de los recursos naturales eh, y que además no tenía incentivos por parte del Estado para hacer necesariamente ningún tipo de promoción productiva. Y entre otras cosas, uno de los debates que hoy día yo te diría que está más interesante en nuestro país, en Chile, a raíz de la posible modificación de la Constitución, es un artículo que supone una subsidiariedad del Estado, donde supone que el Estado no se involucra en aspectos económicos. Y bueno, si uno lee el libro de Acemoglu, se da cuenta que hay una liga súper fuerte entre la élite rentista o una élite que renta sobre los recursos naturales y una subsidiariedad del Estado, es decir, un Estado de alguna manera que no hace este crowding in que es necesario, es decir, como una especie de incapacidad de ser más racional de aquella señal que te da meramente el mercado, con además bajas exigencias medioambientales o de responsabilidad social, de sustentabilidad, que hoy nos están definiendo mucho. Y si tú me dijeras qué es lo que yo creo que necesitamos, yo creo que necesitamos este espíritu emprendedor y políticas de desarrollo productivo, que tenemos los ejemplos de Asia, que los hemos visto han sido ampliamente estudiados en los desarrollos del sector servicios.
Y para Chile yo te diría que el debate se está dando mucho más en una élite que en su cartera de inversión considere las energías renovables, es decir, eólica, solar, que abren nuevos mercados de cooperación con el Estado y que generan este efecto que el gasto público muchas veces genera en la economía, atrayendo al sector privado con la finalidad de tratar de elevar su disposición hacia proyectos de mayor rentabilidad. Y por el otro lado, yo creo que hay una responsabilidad que ha sido mucho más discutida y mucho más evidente, no solo en los movimientos que ha tenido Chile, sino en los movimientos generales que hemos observado en muchos países, de tratar de incluir a la pyme, a la pequeña y la mediana empresa en este desarrollo. Y hoy día probablemente yo esperaría que enfrentemos un shock de demanda importante, un crecimiento de demanda importante y que logremos incluir a las pymes que, por un lado, no solamente son el empleo más importante en la mayoría de los países en desarrollo, sino que también tienen otra serie de efectos inclusivos como la mujer, por ejemplo. Se sabe que la mujer está mucho más altamente empleada en las pymes que distinto. Así que yo creo que un poco, ya que hablábamos de Andrés López Miembro, esta cosa que él escribe sobre que las élites deben generar un poquito más estos ecosistemas conjuntos donde tengamos más estrellas nacientes y menos oportunidades perdidas como sociedad. Interesante, Dorotea. Yendo a ese tema, ¿cómo, o sea, claramente cambiar estos patrones y comportamientos de las élites es algo que lleva tiempo y es todo un proceso? Ahora, ¿cómo lo ves desde el punto de vista generacional, ¿no? Porque cuando uno recorre la región y ve las nuevas empresas de servicios y los nuevos clústeres de empresas innovadoras en este sector, es impresionante el cambio generacional que hay, ¿no? O sea, que como que son Impresionante. todas empresas jóvenes yo les digo como es los chicos que nacen globales, ¿no? Porque, claro, como mis hijas hoy miran un video y no saben de qué país es, o sea, y interactúan con chicos de otros lados, es como una cuestión normal, y de alguna manera eso se refleja en las empresas, ¿no? Las empresas de servicios. ¿Crees que el comportamiento de las élites, digamos, va a cambiar necesariamente con el avance generacional, o hay algo que podamos hacer para poder adelantarlo? O sea, yo creo que hay un cambio generacional importante, coincido contigo. De hecho, Chile uno puede ver muchos emprendimientos muy interesantes, a veces muy vinculados también al capital extranjero, que tampoco es que sea malo, pero que también hay que incentivar el capital nacional en esas áreas. Y yo creo que va a haber un cambio generacional sin duda, pero yo creo que el Estado también tiene una responsabilidad de involucramiento en el apoyo de ese cambio generacional. O sea, yo creo que tú necesitas generar estas vinculaciones de los distintos agentes que van a participar para poder desarrollar sectores. Siempre tienes el peligro de volver a caer en lo mismo. Al salitre le siguió el cobre y al cobre le siguió el litio, así Sí, que seguro. uno puede tropezar con la misma piedra muchas veces y si bien de hecho Chile ha salido últimamente bastante bien en los índices de innovación y tiene emprendimientos muy vinculados quizás a agricultura, todavía tenemos un componente importante de inversión extranjera y yo creo que no es que esté mal, pero que hay que también orientar el capital nacional. Ok. Siendo un poco tengo un tema que también creo que es clave para el desarrollo del sector y sobre todo para la innovación y el crecimiento como el financiamiento, ¿no? El tema de cómo hacer para financiar empresas de servicios, en buena medida por las características que discutíamos al principio, ¿no? Empresas intangibles, con pocos colaterales, que usualmente tienen flujos de negocios que son muy irregulares, ¿no? No es como una empresa que exporta commodities, que sabe cuándo va a entrar el despacho, cómo va a ser su flujo, entonces es fácil de financiar con una prefinanciación de exportaciones, acá es mucho más complicado. Usualmente muchas veces se exportan servicios y no se registra como una exportación, ¿sí? Porque simplemente está vendiendo algo por internet, y eso genera una dificultad adicional a cómo financiar a esas empresas. ¿Cómo lo ves eso? O sea, ¿crees que es relevante, o sea, el tema de generar políticas de financiamiento para el sector?
y dónde ves los principales cuellos de botella. Nosotros hicimos hace unos años también un estudio sobre el financiamiento al sector servicios, un estudio encargado por el gobierno chileno en preocupación del desarrollo de este sector. Y curiosamente, bueno, lo primero que identificamos fue que en los países desarrollados por los exportadores de servicios era percibido como el problema en la internacionalización de los servicios, o sea, era percibido como en primer lugar entre los problemas para internacionalizar los servicios y dado además que exportar servicios también conlleva no todo lo que tú has dicho sobre la intensividad en capital humano, el dinamismo, el cambio, sino que además son transacciones que implican riesgo cambiario y riesgo político, muchas veces, a veces mayor que lo que pueda involucrar en bienes. Y si bien hay varios sistemas de pagos o de capital propio, de seguros, lo que también distinguimos es que en los países en desarrollo y en particular nuevamente en Chile, eh, nos dimos cuenta de que al no haber este colateral, el sector financiero entiende muy poco cómo se exporta un servicio, qué es un servicio, a qué le estoy dando financiamiento, porque esto de llegar y decirle, mire, yo tengo una idea brillante de una cosa que va a distinguir, es un software, o sea, de hecho en algún momento discutíamos de que a lo mejor si el software lo seguíamos poniendo en CDs, íbamos a lograr que entendieran un poco más que uno ahí adentro exportaba algo y iban a poder dar financiamiento. Eh, y esto no solamente ha sido en nuestros países, lo que logramos ver es que aproximadamente el 70% de los exportadores de servicios lo hacen a través del autofinanciamiento, por lo cual también es lógico que no lo distingan como uno de los principales problemas. Pero lo que revisamos es que hay muchos países que tienen estas agencias de exportación de crédito, o sea, estas agencias de crédito a la exportación y que tienen programas diseñados para los servicios. Estoy hablando de países como Israel, Australia, Canadá, Francia, que son países que son jugadores importantes en el mundo de los servicios. Por otro lado, encontramos que los seguros cambiarios tienen casi nada de desarrollo porque son bien poco conocidos también. O sea, hay un desconocimiento, una asimetría en la información nuevamente, de lo que hablábamos que es un problema que yo creo que tenemos que resolver pronto en esta asimetría en la información, tanto desde el prestador de los servicios como, o sea, desde el que quiere vender su servicio como el prestador del servicio financiero. Y yo creo que esta crisis ha agudizado un poco, o sea, ha sido como lo que tú decías, un poquito ha ido abriendo oportunidades y uno ve el listado de medidas que ha sacado la OMC de los países que han hecho hacia los servicios en el COVID. Uno ve cómo los países han hecho cosas a favor de financiamiento, baja en los colchones, de aumento de liquidez, eh, mayores facilidades en préstamos hacia las telecomunicaciones, que te da a pensar que esta pandemia puede acelerar y abrir oportunidades en ese sentido. Pero sin duda el financiamiento, los seguros y la protección para las empresas de servicios que son intensivas en capital y que no tienen que decirle al banco, en capital humano, y que no tienen que decirle al banco que van a vender, también es una labor de los que nos gustan los servicios, difundirlos más. Sí, mira, a nosotros nos pasó en mi vida pasada cuando trabajaba en el Banco de Desarrollo de Argentina, desarrollamos una línea para exportar empresas, para poder financiar empresas de servicios. Y es súper interesante porque es como un choque de civilizaciones, ¿no? O sea, la gente del banco está acostumbrado a mirar flujo de fondos, a mirar cuál es el colateral, si se puede hipotecar, no se puede hipotecar, etcétera. Y la gente de los servicios mira un mundo completamente distinto, ¿no? O sea, los flujos son distintos, son en general por demanda, trabajan por sprints, es todo lo que un banco no quiere ver. Entonces, es muy difícil juntar esos dos mundos y la verdad que por más esfuerzo que le pongan las entidades financieras para poder armar los instrumentos, yo creo que la regulación bancaria, o sea, Basilea y demás,
también te pone un límite a eso, ¿no? O sea, porque te exige para poder financiar a largo plazo un flujo de fondos cierto, o sea, hay todo un problema ahí que creo que en un contexto como en el que estamos, con la pandemia y con la importancia creciente que tiene el sector, y como decías tú, que es uno de los principales problemas, si no el principal problema para el sector, creo que amerita empezar a trabajar el tema, ¿no? O sea, a concientizar, a que las entidades financieras se den cuenta de que tienen que generar instrumentos para un sector, porque en la medida que la economía siga avanzando como viene avanzando, con la preponderancia que va a tener este sector, necesariamente van a tener que prestarle a este sector, porque si no se van a quedar sin espacio de mercado. Sí. Bueno, le recuerdo a la gente, me olvidé de decirlo, siempre me olvido que nos pueden mandar preguntas en el chat, ya estoy viendo varias, así que ahora se las pasamos a Dorotea. Dorotea, yendo un poco a la pandemia, ¿no? O sea, a lo que pasó, digamos, y al sector, ¿cómo estás viendo que está reaccionando el sector? Algo dijiste sobre la importancia del sector en atender cuestiones propias de la pandemia, o sea, permitirnos seguir operando. Ahora, en términos de comercio exterior y demás, ¿cómo lo estás viendo? Mira, yo creo que, o sea, uno puede decir, y leyendo los informes que han salido, que tampoco son muchos, pero uno puede decir que el sector servicios ha sido uno de los más afectados. De hecho, se habla de una caída del 11% en algunos países de la región. Sin duda, dentro de esta heterogeneidad, tenemos, por un lado, todos los servicios donde la proximidad entre prestador y consumidor es necesaria. Hemos visto una caída súper importante, todo lo que se llama el canal Horeca, esto de hotelería, restaurantes, cafeterías, y muy, muy jalado por el turismo. O sea, si uno piensa, el turismo es una de las mayores actividades de América Latina y el Caribe, ¿sí? Representó en 2019 el 48% de nuestras exportaciones, y el turismo ha tenido una caída que se estima, si siguen todas las medidas de restricción, podría llegar al 70%. Por otro lado, yo creo que tenemos las empresas de transporte, que ahí, como tú decías, hemos entendido medidas que uno tampoco uno que incluso las estudiaba entendía. El mismo transporte marítimo, que está súper concentrado en un número muy pequeño de empresas. 10 empresas han pedido rescate ya a sus gobiernos. En transporte aéreo dicen que es la crisis desde que se inició el transporte aéreo, es la crisis más dura que ha tenido en su historia. Hay ya paquetes de rescate por 123 mil millones de dólares. Sin ir más lejos, en la región tenemos Aeroméxico, Latam y Avianca que entraron a Chapter 11, o sea, el transporte terrestre, que uno dice, bueno, pero los bienes se siguen moviendo, uno no se da cuenta de factores así como que el tiempo de carga y descarga se ha duplicado porque hay cuarentenas o porque los camiones tienen que regresar vacíos. Entonces, yo creo que el transporte, en materia de distribución, como tú dices, por un lado hemos tenido este surgimiento de la logística, de toda la logística urbana de distribución. Yo creo que la mitad de nosotros hemos vivido gracias a Rappi, a Uber, a todas estas aplicaciones que nos han permitido estos deliveries, pero por otro lado también tenemos el retail importantemente dañado. Yo creo que eso sería un grupo de los servicios que se ha visto quizá más afectado. Pero por el otro lado, yo creo que hay una industria que nos ha salvado, una industria de servicios, que son la industria cultural de servicios. O sea, ¿qué hubiésemos hecho en estos periodos absolutamente cuarentena sin libros, sin películas, sin todo lo que la industria cultural, que yo tengo la esperanza que eso sea una de las industrias que pueda realmente repuntar, si bien hemos tenido mucho menos filmaciones, digámoslo así, se han generado también lo que tú decías, nuevas formas que no podíamos entender. O sea, hoy podemos asistir a una obra de teatro que está siendo realizada en formato Zoom. O sea, no es que uno esté asistiendo a una obra que fue grabada y se hizo. De hecho, hay incluso series de Netflix o eso que fueron terminadas en formato Zoom con animaciones. Así que yo creo que las industrias culturales ha sido como un emergente.
Y sin hablar de los servicios financieros, cómo se ha acelerado todo el fintech, todo lo relacionado a los servicios financieros, las telecomunicaciones, el e-commerce. Hoy estamos hablando de todo, e-commerce, y educación, y telemedicina, que han sido como, no sé si sea tanto decir que han surgido o que se ha acelerado un proceso que veníamos viviendo y que la pandemia lo ha ido acelerando de manera importante todas estas tendencias. Entonces yo creo que tenemos estos dos grupos de servicios que se han visto afectados de manera distinta y de hecho en las pocas estadísticas, como tú dices que hay, vemos cómo hay sectores que incluso han logrado tener crecimientos positivos. Un poco siguiendo a lo que venías hablando de este segundo grupo de servicios, hay un par de preguntas muy interesantes porque es de un mercado en el cual vos estás todo el tiempo, que es la educación. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo ves el mercado de la educación post pandemia, ¿no? O sea, de alguna manera la educación y particularmente la educación universitaria ha mostrado que puede seguir funcionando de forma remota y que de forma creciente se está haciendo cross-border, ¿no? O sea, hoy por hoy, si la gente que uno tiene en su LinkedIn todo el tiempo empieza algún curso en alguna universidad del mundo y lo pone ahí. Entonces, hay un par de preguntas sobre eso. Si ves que la educación de alguna manera va a volver a su estadio anterior, post pandemia, o que definitivamente esto de la educación remota se va a mantener, o calculo que iremos a algo en el medio. ¿Y cómo ves el tema de los estudiantes internacionales, ¿no? Si cada vez más las universidades se van a tener que concentrar en poder, de alguna manera, vender sus servicios educativos, no solo dentro de su país, sino también de forma internacional. Sí, yo creo que es un tema bien interesante y bien complejo. Por un lado, yo al principio yo decía, Sabater decía que el amor y la educación son cosas cuerpo a cuerpo, y yo al principio estaba absolutamente en la línea Sabater, decía aquí uno necesita eso, en esa sala de clases la expresión del estudiante, uno necesita ser expresivo, y de alguna manera nos subimos a esto no pensándolo como si fuera esto. O sea, nuestros currículums no estaban diseñados para ser dictados en línea. Por lo cual uno fue aprendiendo en el camino muchas cosas, desde la temporalidad que tenía, cuánto tiempo uno podía hablar, cuánto tiempo uno podía tener la concentración. A veces la hostilidad de hablarle a un computador es algo que por lo menos a mi generación yo creo que todavía le cuesta más que a las nuevas generaciones. Por el otro lado, ha permitido un mundo exquisito. O sea, yo creo que ha permitido, yo siempre he creído y he fomentado mucho que los estudiantes hagan intercambios, conozcan otros países, conozcan otras realidades, sean capaces de vivir y de convivir con otros estudiantes. Yo creo que al principio vamos a volver un poco a lo mismo con ciertos programas que vamos a lograr hacer digitales, sobre todo aquellos países donde no necesariamente ya hacíamos lo digital. Hay carreras mucho más avanzadas en materia de negocios que ya tenían muchos programas en línea, pero hay otras carreras que difícilmente subiéndose así pueden seguir. Nosotros lo que hemos hecho en muchas de nuestras carreras ha sido retrasar la parte práctica, ¿sí? Todavía yo creo que no estamos preparados para enseñarles a operar a los médicos a través probablemente de Internet. Hoy día, eso no quiere decir que esto no acelere la posibilidad de hacerlo. Lo que sí nos va a permitir, y a nosotros nos lo ha permitido, es empezar a intercambiar cursos de manera mucho más enriquecedora para los estudiantes. Ahora, también depende cuánto dure esta pandemia. Estamos en una pandemia que depende de que tengamos vacuna, no es una pandemia que depende de una reactivación netamente económica o de una solución así. Entonces, los patrones los hemos ido viendo cambiar de a poco y ha sido muy difícil. Y por otro lado, las universidades, en especial las universidades públicas y la UBA, nosotros lo sabemos, tenemos estructuras muy pesadas para cambiarte así a un sistema en línea. O sea, hay que todavía luchar contra esas estructuras. Algún cambio va a haber. Radical, no me atrevería a concluir en este momento que va a ser así. Interesante. También otro cambio que creo que posiblemente se vaya dando es sobre los currículum de los programas, ¿no? O sea, un poco lo que discutíamos, este tema de comercio internacional, nosotros estamos trabajando bastante
bastante el tema del e-commerce cross-border. Y bueno, y hay todo un mundo de cosas que usualmente en los cursos de comercio internacional uno no enseña, ¿no? Sobre cross-border, o sea, los de minimis, el tema de que en el comercio cross-border lo más importante hoy por hoy son cómo hacer los pagos internacionales, la normativa para hacer comercio electrónico cross-border, las regulaciones. O sea, creo que de alguna manera la pandemia nos ha llevado a que los servicios se visualicen más, que tengas nuevos canales de provisión y que le tengamos que poner más el acento a cosas que por ahí pensábamos que le íbamos a poner el acento dentro de 10, 15 años y se aceleró todo, ¿no? Pero bueno, ahí está el desafío de cómo hacer, sobre todo, como decías tú, en universidades públicas que son que tienen estructuras muy difíciles de mover, cómo hacer para adaptarnos rápido a esos cambios, ¿no? Yo creo que ahí está parte del desafío. Y cómo no perdernos a profesores que yo creo que, no sé, nosotros tenemos grandes profesores que la tecnología no es algo de esa generación y que yo creo que todavía tienen mucho de lo que podemos obtener y entonces cómo lo subimos y cómo aprovechamos esto diseñando y pensando que uno va a educar online. O sea, no es lo mismo pensar, y yo creo que hay cursos que se pueden dictar y no hay problema, pero yo creo que la educación es algo mucho más complejo y que también la socialización y hay muchos aspectos de la educación que es muy difícil pensar que porque nos subieron rápido a este barco vamos a seguir todos arriba de él felices. Claro. Dorotea, te cambio radicalmente de tema, siendo un poco a la política comercial, ¿no? Algo que tú hace mucho y esta cuestión de que el mundo está en este proceso complejo entre la crisis del multilateralismo, el resurgimiento del regionalismo y demás, y en el medio están los servicios, ¿no? Donde todavía las normas globales o regionales, de hecho, en términos de servicios, son difusas. ¿Cómo ves la política comercial en relación a los servicios? O sea, ¿cuál va a ser el ámbito donde ves que vamos a discutir los temas que tienen que ver con comercio de servicios? ¿Va a ser en el GATS? ¿Lo vamos a hacer a nivel regional? ¿Lo haremos en acuerdos bilaterales? ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que en el corto plazo estamos viviendo como un volcamiento hacia adentro, o sea, yo creo que por ahora vamos a ver no sé si una especie de mayores, sí, vamos a ver mayores barreras, o sea, yo creo que hay, la misma OMC está advirtiendo permanentemente sobre el peligro de volcarnos demasiado hacia adentro y vamos a tener que demostrar cómo somos capaces de recuperar esa confianza y esa cooperación desde la generación de bienes públicos como puede ser la vacuna en adelante. Ahora, por un lado tenemos este quiebre o también que aceleró la pandemia en el multilateralismo, ¿sí? Algo en que probablemente los países más chicos seamos bastante más creyentes en el multilateralismo y en sus beneficios. Y yo creo que además probablemente lo que veamos sea en un principio y qué es lo que estamos viendo. Singapur está liderando algunas iniciativas. En el marco de la OMC se comprometieron nuevamente a empezar a negociar un acuerdo e-commerce. Yo creo que vamos a empezar un mundo probablemente un poco más plurilateral. Ahora, todo este mundo de la política comercial también está de alguna manera empañado por China y Estados Unidos y qué van a hacer, porque también ambos son participantes importantes en el mundo de los servicios. Así que yo creo que aquí la región tenemos un desafío increíble que si fuésemos capaces de aprovechar, que lo hemos perdido en tantas ocasiones, de lograr generar mayor integración entre nosotros, sería muy positivo, pero yo creo que vamos a ver hemos visto ya algunas iniciativas en algunos grupos de países y probablemente asistamos en un mediano plazo a un movimiento bastante más plurilateral que algo más grande. Me parece que perdimos a Pablo. No, apreté, sorry. Ahí estoy, ¿eh? Volviste. Apreté el botón incorrecto, perdón. Me decían por el chat que mi micrófono hace mucho eco, por eso lo apago. Te preguntaba sobre el tema de la Alianza del Pacífico.
sea, en este contexto que mencionabas, ¿cómo ves el bloque, o sea, en términos de servicios? O sea, ¿hay chance de avanzar en una mayor integración dentro de este grupo? ¿No ves? Yo no he visto, a ver, evidentemente hay un grupo de servicios, hay un grupo que está tratando el tema de economía digital, eh, avanzamos un poco en visas, en intercambios académicos, pero si a mí me preguntas en la ambición, creo que todavía estamos lentos y que además tenemos 4 países internamente bastante complicados cada uno, que seguimos comerciando poco entre nosotros, eh, que si uno piensa y dice la libre circulación de bienes, servicios, personas, no, no, creo que seamos capaces en el corto plazo de quitarnos, por ejemplo, las visas de trabajo, como en algún momento se creyó. Me parece que es un marco que puede ser interesante y que evidentemente los países lo encuentran muy interesante porque tenemos una cantidad de observadores salvajes, pero inicialmente incluimos los tratados de libre comercio que teníamos entre nosotros, o sea, no hemos avanzado de forma importante. Y la otra cosa que me preocupa es que tampoco veo un liderazgo claro en avanzar, o sea, todos sabemos que siempre hay que tener como algún tipo de líder, así como no vemos un líder en lo multilateral todavía, yo creo que tampoco tenemos todavía un líder en esta materia, en lo regional. Ok. Y respecto al acuerdo de economía digital, ¿no? Al DEPA, del cual Chile fue uno de los que firmó el acuerdo junto con Nueva Zelanda y Singapur. Para mí me resulta sumamente interesante para lo que trabajamos en el sector de servicios el tema de empezar a tener reglas sobre cosas que usualmente que son claves para el sector de servicios, pero que no teníamos nada donde generar esas normas, ¿no? Temas de acceso a Internet, de neutralidad en la red, de inteligencia artificial, etcétera. ¿Cómo ves eso? O sea, los próximos acuerdos que hagamos de acá en adelante relacionados al servicio más relevantes van a estar ahí, en este tipo de cosas, o crees que todavía nos queda toda la parte de negociación de acceso y después avanzar en esto? A ver, yo creo que el DEPA marca, si bien no es lo primero, porque acuérdate que ya en el acuerdo de facilitación de comercio que suscribimos plurilateralmente los países, ya teníamos el artículo 7 de clearance, o sea, ya tenemos este compromiso al 2020, en APEC tenemos el Steering Group de Economía Digital, la Alianza del Pacífico tiene un grupo que está trabajando en materia de economía digital. Eh, yo creo que nuevamente la pandemia vino a acelerar esto que hablábamos también antes sobre cómo vamos a regular esta esta ¿cómo se llaman en español? Economía de bajo contacto, es decir, cómo vamos a poder regular todo este mundo. Yo creo que el DEPA lo que marca es define un marco amigable desde los problemas que hemos visto que son más tradicionales, en términos de firma electrónica, pago electrónico, protección de datos, eh, aranceles o no aranceles, hasta, como tú decías, temas mucho más complejos como blockchain e inteligencia artificial. Y que o sea, plantean la necesidad de reforzar la infraestructura física y normativa, y de alguna manera es como cuando empiezan los temas, acuérdate cómo empezaron los medioambientales y los laborales, que empezaban a entrar así el marco del DEPA es todavía muy amigable, probablemente poco vinculante en muchas cosas, pero tiene ya un estudio bastante más profundo de los temas que también se agudizaron, porque no es que no estuvieran presentes en acuerdos anteriores. Y yo creo que sin duda van a definir en los siguientes acuerdos temas que son fundamentales de incluir y que se van a ir incluyendo, además de que vamos a asistir a nuevos hábitos que tienen que ser regulados. O sea, Interesante, gracias. Ya estamos en los 50 minutos que prometimos, Dorotea, pero y hay un montón de preguntas de la gente, muchas referidas a temas de educación y protección de consumidor y demás. Pero quería hacerte
una última pregunta que hizo una persona y que yo usualmente suelo usar siempre, entonces por eso me gusta. Y te voy a poner en un compromiso. Porque nosotros, bueno, hablamos sobre muchos temas, ¿no? O sea, temas de la importancia del financiamiento, la importancia de las elites, de la política pública, bueno, la política comercial, etcétera. Todo para poder desarrollar el sector. Ahora bien, si tuvieras una bala de plata, ¿sí? Tuvieras una bala de plata y solo pudieras empujar un tema para el sector, ¿cuál elegirías? ¿Sí? ¿Cuál sería, dónde pondrías el acento con la bala de plata para empujar el sector de servicios basados en conocimiento? Apoyo estatal en serio. ¿Ok? ¿Puede ser mi bala de plata ahí? Sí, puede ser, puede ser. Por ahora es gratis. ¿Apoyo estatal en serio? ¿En qué? O sea, en educación, en programas de financiamiento, en incentivos. Yo creo que en eso hay que hacer un estudio de las potencialidades que tiene cada uno de los países. Nosotros en algún momento tuvimos un programa bastante interesante que fueron los clústeres de servicios globales, donde había una estructura bastante atractiva que tenía capital humano, que hablaba sobre este ecosistema, pero claro, tuvimos este problema del cortoplacismo que tenemos respondiendo a ciclos electorales. Entonces yo diría una política de apoyo hacia los servicios globales desde el Estado, que son distintos en cada uno de los países. O sea, cada uno de los países tiene un sector que puede fortalecer y que hay que apostar. O sea, el salmón en Chile es una apuesta. Nosotros no teníamos salmón. El salmón es una creación, digámoslo, público-privada. Nuestro vino tiene mucho que ver con una creación público-privada. Así que... Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Dorotea, bueno, buenísimo el diálogo, mil gracias. La verdad que yo aprendí un montón. Calculo que la gente también. Súper interesante esto creo yo que es parte como de evangelizar a la gente sobre el sector, ¿no? Creo que es un sector que tiene un potencial enorme, que lo estamos empezando a ver en los datos, que se está empezando a visualizar y que todavía falta como que la gente lo internalice, ¿no? O sea, esta idea de que los servicios son distintos que los bienes en muchos aspectos, entonces desde que tenemos que recolectar los datos de forma distinta hasta que probablemente la regulación bancaria para los servicios tenga que ser distinta, hasta lo que decías, ¿no? Que la política pública probablemente tenga que ser más focalizada y diseñada de forma diferente. Así que bueno, Dorotea, te agradecemos muchísimo el tiempo No, que gracias te por has tomado invitarme. de juntarte con nosotros. Bueno, te dejo la última palabra por si quieres agregar algo. No, agradecerte mucho. Creo que estos diálogos son súper importantes y todos los que yo he visto, los que no he podido asistir, los he visto después. Así que me parece muy interesante y muy positivo hacerlo. Y creo que también tú eres un experto en servicios, por lo cual ha sido un placer estar contigo y hablar. Y agradecerle a tu equipo que ha sido súper cálido en todo el programar este evento, y al público, gracias por tener la paciencia de hasta ahora escuchar sobre comercio de servicios. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos, los más de 150 conectados al evento. Les agradecemos un montón y nos vemos el jueves que viene. Chao, Dorotea, gracias. Chao.